Bendiciones y bienvenidos a Pan de Vida Podcast, en donde hablamos sobre la palabra de Dios para todo aquel que tiene hambre del pan vivo. Te invitamos a suscribirte a este canal para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. Y a continuación, el mensaje de hoy. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y gozaremos en Él. Que disfrutemos este día en la presencia de nuestro gran Salvador, bajo su gracia, su sabiduría, su guía y su luz. Hoy iniciamos el estudio de Romanos 7. Leeré el título: ¿Libres o esclavos? Porque esto es importante, para que entendamos dos aspectos fundamentales del Evangelio de Cristo. Primero, la relación entre ley y gracia. Segundo, la relación entre la carne, la ley y la gracia. Oremos. Señor, te doy gracias por la provisión diaria que nos has dejado en tu palabra. Si hemos llegado hasta aquí, ha sido por tu gracia y misericordia sobre nuestras vidas. ¿Qué podemos decir? Gracias, Padre. Que en esta oportunidad encuentres oídos atentos y corazones dispuestos, mientras tu mano de poder nos toca, trayendo entendimiento y mayor comprensión de lo que nos envía hoy, de tu palabra. Te doy gracias también, Señor, por las obras escritas de muchos de tus siervos, maestros que has puesto a nuestro alcance a través de sus libros. Eres fiel, Señor, nos provees conforme a tus riquezas en gloria, llevándonos de la mano por caminos preparados para cada uno de tus hijos. Gracias, gracias por tu palabra. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias por tu Espíritu Santo en nosotros. En Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo, en sus epístolas, hizo mucho énfasis en que el creyente ya no está bajo la ley, por lo cual ya no es esclavo del pecado. Por la salvación en Cristo, se pasa de la esclavitud bajo el pecado a una nueva posición de libertad en Cristo. A partir de allí, el nacido de nuevo debe entregarse a lo que representa la verdadera libertad, es decir, servir a Dios y crecer en la obediencia al Señor. Esta nueva vida es totalmente contraria a la antigua vida, donde estábamos al servicio de las pasiones naturales y pasiones pecaminosas. La gracia, este favor no merecido, opera el cambio interior en el creyente, llevándole a la obediencia a Dios. La nueva vida implica una nueva manera de ser y de actuar, diametralmente opuesta a nuestra anterior manera de vivir. El nuevo nacimiento igualmente nos da las herramientas necesarias para vivir lo que es imposible para el hombre no regenerado, el hombre que no encontró la salvación en Cristo. El nuevo creyente, teniendo acceso a las herramientas que el Señor nos ha dejado, a este nuevo creyente se le hará posible, por el poder de la gracia de Dios actuando en su vida, avanzar en ese camino de santidad que nos lleva cada día más a una mayor comunión con el Señor. La vida que el Señor demanda de sus hijos
no es posible llevarla a cabo con nuestro esfuerzo humano, con nuestros recursos humanos. No. Frente a todo lo que Dios demanda de cada uno de sus hijos, obediencia, servicio, renuncia, morir al yo, santidad, fe. Solo el poder y la gracia de Dios operando en nosotros nos dará la victoria en este nuevo caminar. Conforme avanzamos en la vida cristiana, entiéndase, caminando en obediencia a la palabra, veremos resultados sobrenaturales por encima de la capacidad del hombre, en la medida que Dios mismo se vaya haciendo realidad en nosotros. Esa nueva manera de vivir no libera al creyente de la presencia del pecado, que en ocasiones se manifiesta y nos lleva a pecar. La regeneración, el nuevo nacimiento, nos dota de una nueva naturaleza, con el espíritu renacido para Dios, a fin de que podamos andar en obediencia a la voluntad del Señor. Y hay un punto que necesitamos repasar antes de entrar en el estudio principal. Hay dos textos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, que son el anuncio de la promesa del nuevo pacto. Dios anunciando allá atrás, a través del profeta Ezequiel y del profeta Jeremías, ambos, cada uno en su momento, la promesa del nuevo pacto. Cuando Dios promete algo, Él está empeñando su palabra. Cuando Dios empeña su palabra, Él la cumple. Ezequiel 36. Leamos los versículos 26 y 27. Dios hablando. Os daré, futuro, corazón nuevo, y pondré, futuro, espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré, obra de Dios, que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Jeremías, capítulo 31, versículos 33 y 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré, futuro, mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Yo en realidad no voy a hacer un estudio profundo de eso, no. Es algo muy ligero, muy superficial, porque nuestro tema es Romanos 7. Pero yo quiero sí que hagamos una correlación entre el anuncio de Ezequiel y el de Jeremías. Corazón nuevo, corazón de carne, no de piedra, de Ezequiel, equivale a la ley escrita en el corazón de Jeremías. Corazón de piedra es una alusión a la ley de Dios que fue dada al pueblo por medio de Moisés y que fue entregada como en piedras. El corazón de carne
es una alusión al nuevo pacto y al nuevo espíritu que estaría en nosotros. No afuera, sino adentro de nosotros. Es decir, ya la ley no estará escrita en piedras en el nuevo pacto, sino en la carne del nuevo corazón. ¿De quiénes? De los nacidos de nuevo. Espíritu nuevo dentro de vosotros. Significa recibir la ley en la mente y la ley escrita en el corazón. El espíritu nuevo de Ezequiel, repito, corresponde al recibir la ley en la mente y la ley escrita en el corazón. ¿Qué es tener la ley en la mente? Es tener la mente de Cristo. El Señor utilizó al apóstol Pablo para poner con una claridad maravillosa aspectos tratados ahí en el antiguo pacto, que en aquel entonces no tenían capacidad de entenderlo. Pero hoy nosotros tenemos esa capacidad por el Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso que a nosotros se nos pedirá mucho más que a ellos del antiguo pacto. Porque ellos no tenían lo que nosotros tenemos. Y el Señor Jesús una vez dijo, al que mucho se le ha dado, mucho le será pedido. 1 Corintios 2:16. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo se logra la mente de Cristo? Por la renovación de nuestros pensamientos. Efesios 4, el 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, antes de Cristo, antes del nuevo nacimiento, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Quién se debe despojar? Nosotros. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Quién debe renovarse? Nosotros. Y vestíos del nuevo hombre. ¿Quién debe vestirse del nuevo hombre? Nosotros. Creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y eso me lleva a justicia y santidad de la verdad. Apocalipsis 22:11, cuando el Señor Jesús dice, y el que es justo practica la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. La palabra de Dios se relaciona. Pasajes con pasajes que se relacionan con otros. Eso debe aumentar nuestro interés, nuestro anhelo, nuestro deseo de conocer más de esa bendita palabra. Porque en la medida que conocemos más de la palabra de Dios, más conocemos a Dios. Y no estoy hablando conocerlo de una manera teológica, mental, doctrinal, que son meros pensamientos. No. Por ahí se empieza. Pero esos pensamientos tienen que bajar al corazón y hacerse vida en nosotros. El Señor nos está llamando a despojarnos del viejo hombre, a renovar nuestra mente con la palabra de Él, a vestirnos de este nuevo hombre, que nos acordemos todos los días que ya no somos las viejas criaturas, fuimos hechas nuevas criaturas. Sigo con Ezequiel y Jeremías. Ezequiel dijo, el Señor hablando por él, pondré dentro de ustedes mi espíritu. Jeremías, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano. ¿Ok? ¿Por qué nadie enseñará nada a nadie? Porque quien nos enseña es el Espíritu Santo, llevándonos a toda verdad. Todo hombre o mujer de Dios que enseña, que predica, está predicando.
lo que él o ella ha vivido de acuerdo a la palabra. Pero él no tiene poder para cambiar al oyente. El que cambia al oyente, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y si todavía esa persona no tiene el Espíritu Santo, ¿por qué? No ha nacido de nuevo. La palabra enseñada o predicada tiene el poder de que el Espíritu Santo que está en el exponente pueda dar convicción de pecado, de juicio y de justicia a ese que todavía no ha nacido de nuevo. Porque enfatizo eso para que nosotros entendamos que solamente somos efectivos en las manos de Dios cuando de nosotros está fluyendo el espíritu de vida que está en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos permitido que muchas de las cosas que impedían ese fluir del espíritu en nosotros han ido perdiendo espacio. Esa es la parte que nosotros tenemos que estar pendientes de eso, como en oración. Señor, yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Recordemos que en el antiguo pacto se aprendía sobre Dios de afuera hacia adentro. ¿Quiénes enseñaban? Al principio los sacerdotes, después ya eran los escribas. Ellos enseñaban la ley, los rabíes, los maestros. Era una enseñanza de afuera hacia adentro, es como la enseñanza que tú recibes en la escuela. Alguien dice desde afuera y tú aprendes con tu mente natural. Todo lo que viene desde afuera afecta a la mente natural. Pero en el nuevo pacto se aprende desde adentro, que va a impactar lo de afuera por la obra del Espíritu Santo en nosotros. El antiguo pacto no podía hacer eso porque el Espíritu Santo no estaba en ellos, pero ahora está en nosotros. Y cuando uno lee el libro de los Hebreos que muestra la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo pacto, podemos ver aquí que la gracia de Dios del nuevo pacto versus la ley de Dios del antiguo pacto está mostrando la superioridad de la ley de la gracia del nuevo pacto. Y esa es la época que nosotros nos tocó vivir. Ezequiel escribió: perdonaré la maldad de ustedes y no me acordaré más de su pecado. Sobre ese punto yo resalto la necesidad del arrepentimiento genuino para que los pecados sean perdonados y borrados. Este pasaje que leímos de Ezequiel y de Jeremías son recordatorios para todos nosotros, los creyentes, de que somos los responsables de mantener viva, activa la ley de Dios en nuestros corazones y mentes. Esa es responsabilidad de cada uno. ¿Será que un día el Señor nos pedirá cuenta de eso? ¿Del tiempo que lo aprovechamos o del tiempo que lo desaprovechamos? Yo no lo sé. Pero lo que sí sé, tú eres responsable de mantener viva y activa la ley de Dios en tu mente y en tu corazón. Yo soy responsable de mí. Para ello debemos esforzarnos. ¿Esforzarnos en qué? En mantener una vida de oración constante y orar por eso. Señor, yo quiero mantener viva en mí y activa tu palabra. Yo no quiero andar bajo lo que yo pienso, yo quiero andar bajo lo que tú dices. Y orar aun cuando no tengamos ganas. Que busquemos la voluntad de Dios a través del conocimiento revelado y del entendimiento de la palabra de Dios por la lectura de la palabra y la oración. Al hacer todo eso, estamos haciendo nuestra parte para que la palabra de Dios
se vaya haciendo cada día más y más viva, más y más activa en nosotros. Fíjense, al principio del caminar en Cristo, debemos obedecer a la palabra, aun cuando no la entendamos, aun cuando no estemos de acuerdo con ella, aun cuando tengamos muchos argumentos en contra de esa misma palabra. Es obediencia por obediencia, no es obediencia porque estoy de acuerdo, no es obediencia porque quiero, simplemente porque hay que obedecer. Es como el niño pequeño. El niño pequeño, tú no le puedes explicar muchas cosas porque él no tiene capacidad de entender. Pero la educación que le damos a nuestros hijos es que ellos obedezcan, porque eso puede salvar su vida en un momento dado. Cuando yo comento todo eso de obedecer la palabra, es para resaltar también la importancia, fíjense, no solo de leer la Biblia, sino de aplicar lo que hemos aprendido en nuestra vida cotidiana. Tu vida cotidiana es la vida que tú tienes en tu hogar, en tu trabajo, en la calle, en la iglesia, donde quiera que esté. Aunque la persona estuviera encerrada en una cárcel, ella está en su vida cotidiana y en esa vida cotidiana ella tiene que aplicar lo que dice la palabra de Dios. A veces el aplicar la palabra de Dios es un proceso lento. Para algunos va un poco más rápido, pero con paciencia y la obra del Espíritu Santo en nosotros podemos avanzar en ese camino de santidad en la medida de nuestra rendición y entrega al Señor. Cuanto mayor es nuestra rendición, cuanto mayor es nuestra entrega, caminamos mejor en ese camino de santidad. Y algunos podrán decir, sí, está bien, pero ¿por qué entonces tenemos tantas experiencias de fracaso espiritual en la vida cristiana? Yo he encontrado que la respuesta es una sola. Cada vez que caemos, que desobedecemos, que ignoramos la palabra de Dios, se debe a que no estamos viviendo bajo el poder y la plenitud del Espíritu. Significa que nos hemos soltado de la mano de Dios, que estamos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso caemos. Cada vez que caes en cualquier manifestación de la naturaleza antigua, de las obras de la carne, del yo, caemos en eso. Póngale el nombre que quieras. En ese momento no estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos haciendo nuestra propia voluntad, por eso que caemos. Y en cada derrota, la respuesta nuestra debería ser ir al Señor de inmediato y arreglar eso. Y que al reconocer esta realidad de nuestras vidas, nos incentive contra viento y marea a mantenernos bajo la sombra del Omnipotente, a no alejarnos de él. Ahora quiero comentar algo sobre el nuevo nacimiento y el nacido de nuevo. La regeneración, el nuevo nacimiento, produce el deseo de servir y obedecer a Dios. Repito, el nuevo nacimiento produce en nosotros esa obra del Espíritu que vino a vivir en nosotros, el deseo de servir y obedecer a Dios. Y esta es una evidencia de haber nacido de nuevo. Aquel que dice que nació de nuevo, pero no quiere servir y no obedece para nada a Dios, no ha nacido de nuevo. Pero, curioso algo que ocurre, en el nacido de nuevo, el enemigo intentará introducir elementos satisfactorios para la carne, con el intento de lograr una pseudo santificación, una falsa santificación,
que consistirá en el hacer obras que sabemos que a Dios le agrada, aun cuando nazcan en nosotros y no en Dios. Fíjense, si uno entiende eso nos va a llevar a dar unos grandes pasos en ese caminar hacia la luz de Cristo. Si el enemigo logra que en tu vida tú empieces a hacer obras que aparentemente es una obra buena, pero esa obra no nació en Dios, nació en el enemigo que te la puso en la mente y tú la estás haciendo. Y aun cuando él sugiere y tú lo aceptes, y aun cuando tú solito decidas, si tú estás haciendo algo que nació en ti, eso no es de Dios. Yo he insistido y vuelvo a insistir. Solo lo que nace en Dios es de Dios. Solo lo que nace en Dios es de Dios. Lo que nace en nosotros no es de Dios, es nuestro. Ahora, cuando Dios pone en mí su voluntad, entonces lo de Él pasa a ser mío. Y cuando yo hago eso, yo estoy bien con Dios. Y eso va a ser el enemigo. Él te va a sugerir muchas cosas, obras loables. Hay mucha gente que hace obras loables, pero ni siquiera son salvos. Porque el caminar cristiano no es por obras. Aunque sí existen obras, pero esas obras son las que nacen Dios de luego. Entonces, por el Espíritu Santo pone en nosotros que hagamos estas obras. Y esta es la seguridad que uno tiene que buscar. Todo hijo de Dios ha pasado por un tiempo, algunos largos, otros cortos y otros toda su vida, haciendo obras, quizá hicieron 1000 obras, y de las 1000, tal vez 50 eran de Dios, las otras fueron de su propia cabeza. No cuenta para nada. Esas son las obras que en el tribunal de Cristo se van a quemar. Nunca nos olvidemos que Dios ve el corazón y conoce nuestra verdadera motivación. Es de desear que oremos algo así: Señor, hazme ver cuando hago algo creyendo que lo hago para ti, cuando lo estoy haciendo con una motivación ajena a ti. Porque eso es importante. Porque nuestro corazón es perverso y engañoso. Nos hace ver que eso es de Dios, que no es Dios, es nuestro. Por ejemplo, una persona puede asistir a todos los cultos, leer la Biblia, orar, pero no hay cambios en su vida. Entonces, ¿qué está pasando? Piénsala. Cuando nuestro supuesto avance espiritual está basado en obras propias, aun cuando creamos que son de Dios, lo que ocurrirá con esa persona es que ella va a empezar a mirar a los demás como inferiores a ella, en el sentido de yo he crecido y esa persona espiritualmente, esa persona no. ¿Por qué? Porque está basando su apreciación de sí mismo de acuerdo a la cantidad de cosas que haces. Pero Dios no se basa en ese patrón de conducta para hacer su diagnóstico. Dios mira el interior, Dios mira la motivación, Dios mira por qué lo estoy haciendo. Y hay mucha gente dentro de las iglesias que hacen cosas para ser bien visto, para verse grande a los ojos de los hombres. Está construyendo heno, madera, hojarasca que se va a quemar en el tribunal de Cristo, si es que llega allá. Y lo más curioso es que alguien puede decir, ¿y todas esas obras son malas? No son malas, pero se vuelven malas si son originadas en la carne. La misma obra de Dios, si es originada en la carne, es decir, sin dirección de Dios, es una obra mala, aunque la obra per se era buena.
Si una obra no es originada en Dios, sino en la carne, o sea, en el deseo del hombre, aunque se vea algo bueno, no va a producir fruto, ni serán contadas como si fueran de Dios. La santificación que recibimos en la salvación, cuando Dios nos declara santos y nos declara justos, ahí ocurre la justificación. Entonces, la santificación y la justificación recibidas en el día que nacimos de nuevo, nos han sido otorgadas por la gracia, favor inmerecido de Dios, mediante la fe, la confianza en Jesucristo. Hay muchos que, habiéndose salvado por gracia, pretenden santificarse mediante el esfuerzo personal, es decir, por obras. Muchos, con la mejor intención, procuran con su propio esfuerzo hacer lo que solo el poder de Dios puede hacer en sus vidas. Mayormente, y eso es una paradoja, aquellos que entienden que la responsabilidad de la santificación progresiva es personal, son los que más obras hacen, pero obras nacidas en ellos mismos y no en Dios. Ellos realmente creen que están bien ante Dios por las muchas obras que hacen y asumen que al hacer esas muchas obras que no nacieron en Dios, aunque pudieran ser obras de Dios, pero Dios no les ha dicho que hicieran eso. Ellos creen, asumen que están ocupándose de su salvación con temor y temblor, según Filipenses 2:12. Pero el punto discordante de ese asunto es que yo no puedo leer Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, si yo no leo Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce. Dios es quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce el querer y el hacer. Eso a veces es difícil de entender, que en el caminar con Cristo, tanto el querer como el hacer son realizados por Dios en el creyente. ¿Y cuál es nuestra parte? En nosotros debe estar el deseo de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Cuando ese deseo se vuelve en nosotros un deseo continuo y vehemente, y oramos por eso. ¿Qué hace Dios? El Señor actúa y ahora Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Se dan cuenta que todo nace en Dios. Todo nace en Dios. Si nosotros entendemos eso, wow, muchas cosas empezarán a cambiar en nuestras vidas. Yo le pido al Señor que por medio del Espíritu que está en la mayoría de los que escuchan ese mensaje, pueda entender eso y empezar a buscar las cosas que nacen en Dios, no en nosotros. Y si tú no estás convencido de que todo en la vida cristiana debe nacer en Dios, póngase a orar por eso. Todo lo que de Dios nace en Dios, después viene a nosotros para que nosotros hagamos, y lo que Dios quería que hiciéramos vuelve a Él. Todo lo que nace en nosotros no en Dios, es carne, aunque se vea muy espiritual y aunque sea algo muy loable. Y cuando pensamos en el apóstol Pablo, es posible que él, como fariseo convertido, haya tenido esta misma conducta al principio de su vida cristiana. Es decir, que él estuviera buscando agradar a Dios por su propio esfuerzo personal, porque esa era la vida del fariseo, esa era la vida de Pablo. Este trabajo de querer agradar a Dios por nuestro propio esfuerzo
es muy agotador y ha llevado a muchos a tirarlo todo por la borda, por dar oídos a las palabras del enemigo que los hace creer como algo imposible llegar a ser cristiano, pues las exigencias son muy grandes. Y este creyente que quería agradar a Dios por su propio esfuerzo, llega un momento y se dice, no, esa vida no es para mí, yo no puedo, aquí no puedo, eso está más allá. Y se vuelven atrás. De allí que es fundamental que todo maestro predicador de la palabra de Dios enseñe estas verdades a los que estén bajo su cuidado, bajo su ministerio o cercanos a ellos. Ahora, sobre el texto de Romanos 7. Romanos 7, a través del tiempo, ha sido visto, entendido y explicado bajo 3 enfoques diferentes, dependiendo de quién fue el exégeta, quién fue el estudioso, el erudito, a través de los siglos. La primera opción, o sea, la primera explicación, afirma que Pablo está presentando un resumen histórico de la humanidad que está vendida al pecado hasta que encuentre la redención en Cristo. O sea, es una opción bien general, ¿verdad? La segunda opción dice que el apóstol Pablo se refiere al pecador que está buscando alcanzar la salvación y perfección, esforzándose por cumplir la ley sin lograrlo. Si la primera opción era algo macro, esa segunda opción es micro. La tercera opción es la que se refiere a la propia experiencia de Pablo, que incluye a cualquier creyente. ¿Y eso qué significa? Significa que al principio de la vida cristiana, Pablo y los creyentes luchamos con nuestras propias fuerzas para alcanzar las demandas de perfección contenidas en la ley. Estamos dando nuestros propios recursos, nuestra propia voluntad. Y tarde que temprano descubrimos que la victoria sobre la carne, la victoria sobre la antigua naturaleza, la victoria sobre el yo, solo puede ser alcanzada en el poder de Dios y por el poder de Dios, dependiendo enteramente de su gracia. Yo me quedo con esa opción, que esa es la lucha, es la condición de todo hijo de Dios, desde que nace de nuevo y sigue creciendo en el conocimiento, en la verdad y en el amor de Dios. En otras palabras, este capítulo 7 describe la lucha del crecimiento espiritual o del caminar espiritual de los hijos de Dios. Y ahora vamos a empezar a ver algunos versos. Yo lo voy a leer en 2 versiones, en la Reina Valera 60 y en la Nueva Traducción Viviente. Ese bloque es de Romanos 7, del 1 al 6. Entonces, esos 6 versículos, Pablo está haciendo una analogía de la ley con el matrimonio. Entonces, versículo 1 del capítulo 7 de Romanos. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Verso 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Versículo 3. Así que,
Si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así que, mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Por tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. La aplicación que Pablo busca con el ejemplo es clara. Así como la muerte disuelve el vínculo ilegal del matrimonio, así también la salvación en Cristo disuelve, ponga atención, disuelve el yugo opresivo de la ley. Atención, no elimina la ley, elimina su yugo de esclavitud. Repito, no elimina la ley, el nuevo nacimiento. Lo que elimina es el yugo de esclavitud de la ley. Ahora bien, a los ojos de Dios tenemos la mente de Cristo. A los ojos de Dios hemos muerto a la carne, pero todavía no es una realidad al 100% de nosotros. Yo veo eso así como las hipotecas. Compramos una propiedad y decimos, compramos una propiedad hipotecada y decimos que es nuestra. Pero si la propiedad tiene hipoteca, aunque yo diga que soy dueña de la propiedad, ella todavía no es mía. En el caso de la hipoteca, debemos pagar hasta cubrir el monto total del préstamo más los intereses que nos dieron por el valor de la propiedad que pudimos comprar. En el sentido espiritual, poco a poco, serían como ese poco a poco, como el abono que hacemos mensualmente o el pago mensual que hacemos de una hipoteca. En el sentido espiritual, poco a poco debemos empezar con el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y luego vendrá el querer y el poder hacer. Muchos leen ese versículo que Dios pone el querer, poder hacer. Bueno, Dios no me puso el querer, por eso yo no tengo ese querer. No, es porque tampoco tiene el deseo. Porque donde tú tienes el deseo, ese deseo continuo y vehemente, Dios te pone el querer. Y si tú no tienes el deseo siquiera, pídele a Dios que te ponga el deseo por lo menos. ¿Te dan cuenta? Podemos caer, fallar muchas veces, pero si persistimos en levantarnos cada vez que caemos, avanzaremos en esta vida nueva por la gracia de Dios. Es más, cuando uno cae con el Señor, pues suena paradójico, ¿no? Pero cuando cae con el Señor y el Señor nos levanta, entonces cuando caemos en una posición oblicua y cuando levantamos, el Señor nos levanta en una posición oblicua. Y cuando Él nos levanta, estamos más allá de lo que estábamos antes. Esa es la diferencia. Cuando caemos en ese caminar cristiano, pero sobre todas las cosas estamos queriendo agradar al Señor y no a nosotros mismos. Y de esa manera estaremos progresando en la senda del agradar a Dios. Y esta es la real vida cristiana. Esta es la verdadera batalla de la fe. Mantenernos progresando en la senda del agradar a Dios. Y yo encuentro que la vida cristiana tiene mucha paradoja. Es por eso, porque no es el hombre que hace eso, es Dios. Por ejemplo, esa otra.
cuanto más peleemos la buena batalla de la fe, más estaremos muriendo al yo, más estaremos muriendo a las obras de la carne y más estaremos viendo la fealdad del pecado. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la buena batalla de la fe? Que mueras al yo, que mueras a las obras de la carne, que veas la fealdad del pecado y llegue a aborrecerlo. Porque el temor de Dios es aborrecer lo que Dios aborrece. Y en esa medida, escuchen, ya no necesitaremos una ley que nos obligue a cumplir la palabra de Dios, sino que la cumpliremos por amor al autor de la ley. Esa es la finalidad de la ley en el nuevo pacto. No es una ley que nos obliga, pero es una ley que la cumplimos por amor. Es una ley que la cumplimos por amor al Señor que dejó la ley. No es para agradar al hombre, no es ni siquiera para que no vayamos para el infierno, no es siquiera para que vayamos al cielo. No, yo debo cumplir la ley, entiéndase la palabra de Dios, por amor al Señor. Ese es el cristianismo. Ese es el cristianismo. El centro del cristianismo es Dios, no somos nosotros. Yo no puedo obedecer a Dios para obtener algo. Yo tampoco no puedo obedecer a Dios por temor al castigo del infierno. No. Obedecemos a Dios porque queremos agradarle. Y si tú no has llegado ahí, pon eso delante del Señor. Señor, yo te obedezco porque yo quiero bendiciones tuyas. Señor, yo te obedezco porque yo no quiero que me mande para el infierno. Pero cámbiame, Señor. Llévame al punto que yo quiero obedecerte porque yo quiero agradarte, que esa sea mi única motivación. Eso es parte del crecimiento, pero tenemos que llegar a ese punto. Y ahí que queda entonces que los creyentes que hemos muerto con Cristo estamos desligados del yugo de la ley porque ahora estamos bajo la ley de la gracia. Y la ley de la gracia es la ley que también que llena nuestro corazón de gratitud y de reconocimiento, de alabanzas a Dios, porque reconocemos que no es por nosotros, reconocemos que no es por lo que nosotros hacemos, no es porque nosotros somos el máximo entre todos, no, es por la gracia de Dios, es por la gracia de Dios. Y cuando yo estoy verdaderamente convencida es que por ese favor inmerecido, que yo no merecía nada. Y aquí queda lejos eso de algunos que dicen, no, yo tengo derechos. No, yo no puedo permitir que me humille. Por favor. Nosotros no merecemos nada. Todo lo que tenemos es por gracia, por un favor inmerecido. Y por misericordia. Dios no hace con nosotros lo que mereceríamos, sino que por gracia, por favor inmerecido, nos ha dado todo lo que nos ha dado. Hay dos aspectos que siempre deben ser considerados dentro de la verdad de la salvación de Cristo. Por nuestra unión con el que muere, por nuestra unión con Cristo, los cristianos morimos al pecado. Fíjense. Por nuestra unión con el que muere, Cristo, los cristianos morimos al pecado. Entonces, ¿qué tenemos que buscar cada día? El Señor abrió el camino para nuestra unión con Cristo, pero esa unión tiene que crecer, esa unión tiene que cimentarse, esa unión tiene que hacerse cada día más fuerte, más unida una a la otra, para que nadie nos separe de allí. Y en la medida que eso se va dando, vamos muriendo al pecado. El pecado. Ya no estamos hablando de los pecados, esos obvios, ¿no? No. Esas cosas de adentro, que se ven sencillas, que todo el mundo los acepta. Y por nuestra unión con el que vive Cristo, y por nuestra unión con Cristo, los cristianos vivimos para Dios. Es que cuanto mayor es mi unión con el Señor Jesús, más yo vivo para Dios, porque entonces ya no estoy viviendo yo, sino Cristo en mí. Esa es la vida cristiana.
Ese es el punto que el Señor quiere que lleguemos. ¿Y esto es posible? Sí, eso es posible. Y no se quedaría, eso va a seguir aumentando. La salvación no se trata de que pasemos de la esclavitud del pecado a una esclavitud religiosa. La salvación se trata de pasar de muerte a vida y llevar una vida fructífera en Cristo. ¿Qué significa eso? Vivir una vida dando fruto para glorificar al Padre. La salvación se trata de pasar de muerte a vida y llevar una vida de continua entrega y rendición al Señor Jesús, que se resume en la vivencia diaria de tu voluntad, Señor, no la mía. Tu voluntad, Señor, no la mía. El Señor Jesús una vez dijo, en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Escuche, cada vez que tú llevas fruto para Dios, cada vez que tú sigues avanzando como discípulo de Cristo, no como simpatizante, no como convencido, ni siquiera como convertido, como discípulo de Cristo, tu vida glorifica al Padre. Y eso es una gran cosa, es una gran cosa. Todavía no me cabe eso en la mente, pero es una gran cosa. Que yo, un simple ser mortal, pueda hacer algo que eso le dé gloria y honra a Dios. Por favor, eso es algo grande. Por esa razón, el fruto no es una posibilidad. Si quiero, sí, si no quiero, no. No es una posibilidad para el cristiano. Debe ser algo natural dentro de la nueva vida en Cristo. Y esto es el resultado de la gracia de Dios, que hace fluir la vida de Dios en el creyente. Todo es por gracia de Dios, favor inmerecido. Y nosotros, en el nuevo pacto, no obedecemos por imposición, sino por comunión con Cristo. A nosotros nos duele ofender al Señor. A nosotros nos duele muchísimo pecar contra el Señor. Y no pecan, sí pecamos y ofendemos a Dios. Pero cuando eso pasa, eso nos duele. Y por eso es que lloramos, porque nos duele haber ofendido, haber desagradado ese Dios tan grande, ese Dios que tanto hizo y hace por nosotros. Es por eso. La religiosidad, el legalismo, trata de imponer preceptos. La gracia conduce a la máxima expresión de libertad, que consiste en no vivir para uno mismo. Esa es la libertad. ¿Se acuerdan que Jesús dijo? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si sois mis discípulos. Cuanto más discípulos seamos del Señor, ¿entiendes? Al estar creciendo, más libertad tendremos, mayor entendimiento tendremos y mayor entendimiento de la gracia de Dios operando en nosotros tendremos. La libertad que Cristo nos da consiste en no vivir para uno mismo. Eso es lo que algunos no entienden. No, el Señor me hizo libre porque donde está el Espíritu del Señor está la libertad. Sí, la libertad es para que tú no vivas para ti, sino que tú vivas para Dios. Tú no vives para agradarte a ti, tú te vives para agradar a Dios. Tú no vives para decidir qué es lo que debes obedecer o no de la palabra de Dios. No, la palabra es completa y total. Y Pablo refrenda eso en 2 Corintios 5, 14, 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto,
que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, ustedes y yo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si yo tuviera que resumir la vida cristiana, yo diría, la vida en Cristo significa no vivir por uno mismo, no vivir para uno mismo. Recuerda, oiga bien, la vida en Cristo significa, no vivir por uno mismo, no vivir para uno mismo. La vida en Cristo significa, vivir por Jesucristo. La vida en Cristo significa vivir para Jesucristo. Son dos preposiciones. Por y para. La vida en Cristo significa no vivir por ti mismo. La vida en Cristo significa no vivir para ti mismo. La vida en Cristo significa vivir, que tú vivas por Jesucristo. La vida en Cristo significa que tú vivas para Jesucristo. Y pregunto, ¿cómo estás tú en este resumen de la vida cristiana? ¿Estás viviendo por ti o por Cristo? ¿Estás viviendo para ti o para Jesucristo? Y no adorne la respuesta, Pídele al Señor que te muestre. No te contentes solo con tu respuesta. No. Señor, y yo hago válida esa pregunta para mí. Señor, muéstrame en qué estoy viviendo por mí y no por ti. Muéstrame en qué estoy viviendo para mí y no para ti. Señor, mi anhelo y mi deseo es vivir por ti y vivir para ti. Pero muéstrame, hazme ver. ¿Y sabe qué? Ese es el tipo de oración que es conforme a la voluntad de Dios. Y cuando pedimos algo conforme a su voluntad, que diga, Señor, que lo hace, ¿verdad? Así que anímese, atrévase a hacer ese tipo de oración. Padre, yo bendigo tu nombre, Señor, porque me impresiona, Señor, cómo tú nos hablas. Me impresiona, Señor, yo veo en eso una evidencia tan grande de tu amor por nosotros, de tu interés por nosotros, ese amor que no quiere que nosotros nos quedemos lejos de ti, ese interés porque tú quieres que nosotros seamos partes de aquellos que han de reinar y gobernar contigo, Señor, porque ya no se trata de vida, lo que vamos a vivir en esta tierra, ya no se trata de, voy a tener un ministerio grande, no, el ministerio, que significa servicio, más grande es servirte a ti personalmente, Señor. Es servirte a ti en la vida diaria. Es servirte a ti cuando estamos a solas. Es servir a ti, Señor, cuando estamos entreteniéndonos o con lo que sea. Allí es donde debemos servirte a ti, Señor. Eso es el interés que tú tienes. Tú eres Dios celoso. Tú nos quieres, Señor, al 100% para ti. Y a veces nos reservamos porcentajes, unos menos, otros más. Pero, Señor, examínanos, escudriñanos y haznos ver, Señor, en qué áreas estamos viviendo para nosotros mismos y no para ti. ¿Cómo andamos en eso, Señor? ¿Cómo andamos en eso? Abre nuestros ojos, Señor. A veces creemos que estamos bien en algo. Y cuando tú alumbras, Señor, nuestro entendimiento, ahí es cuando percibimos que la cosa no era como creíamos. Por eso yo clamo, Señor, en esta oportunidad, por mí misma, por mis hermanos, por tu iglesia. Abre nuestros ojos. No permite, Señor, que sigamos ciegos. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Ambos caerán en el hoyo.
Señor, y queremos seguir en pos de ti, siguiendo tus pisadas. Y si estamos ciegos, no podemos ver tus pisadas, metafóricamente hablando. Señor, ven y límpianos, quita la venda que tenemos en los ojos. Quita lo que nos provoca esa sordera, Señor, en nuestros oídos espirituales, que no podemos oír tu voz, Señor. Oh Padre, ¿quién podrá decir que no te necesita? ¿Quién podrá decir que ya creció tanto que no te necesita, Señor? Bendito Dios. Aquí estamos delante de ti, Señor, como tus hijos salvados por ti, Señor, hijos que estaban camino a la perdición eterna, y tú nos encontraste, Señor, nos diste vida nueva, que ese entendimiento se haga tan profundo, tan real, tan verdadero, que cambie nuestras vidas, Señor. Que para muchos cambie de una manera total y completa, de una manera rotunda, el camino que estamos andando, porque muchos están andando en caminos equivocados. Y en ese tiempo tú estás llamando, Señor, para que vuelvan a tus caminos. Oh, bendito Dios, haz tu obra, Señor, haz tu obra en cada uno de nosotros. No nos dejes entregar nuestros propios conocimientos, a nuestro propio entendimiento, a lo que creemos que es cuando no es, Señor. Padre, abre nuestros ojos, Señor, abre nuestros ojos. Y llévanos día tras día a vernos, Señor, como tú nos ves. Aquellas áreas, Señor, que son áreas de tiniebla. Aquellas áreas donde el pecado, sea cual sea, pequeño, mediano o grande, todavía nos domina. Oh Señor, que sepamos acudir a ti en estos momentos. Que podamos acudir a ti, Señor. Porque tú dijiste que sobre nosotros no ha venido ninguna tentación, ninguna prueba que sea sobrehumana, sino que con ella siempre hay una salida. Y obviamente, Señor, la salida está en ti. La salida está en buscar tu rostro. La salida está en renunciar a nosotros mismos y unirnos a ti, Señor. Desear unirnos a ti porque la unidad lo haces tú. Pero en nosotros debe estar ese deseo, bendito Dios. Míranos, Señor. Todos aquí te necesitamos, Padre. Ninguno podrá permanecer de pie si no es por tu gracia y tu misericordia sobre nuestras vidas. Y por eso te damos gracias también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.